que es el control funcional, que tiene que ver mucho, ¿no?, con la fiscalización parlamentaria sobre el buen uso de los fondos públicos, ¿no?, y el respeto a la legalidad. Y como figura importante tenemos las invitaciones a los ministros a informar. Es decir, hay un tema de interés público que quiere el Congreso aclarar, o el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que el Congreso quiere mayor explicación sobre el proyecto, o de repente hay un hecho que no lo entiende bien el Parlamento y el Congreso dice, ministro, a través de una moción de orden del día, claro, se presenta una moción de orden del día, ¿no?, y se le dice, ministro, viene, se le fija fecha y hora y los ministros están obligados a venir al Parlamento a informar el hecho. Si es que luego de la información el Congreso queda satisfecho, no pasa nada. Pero si no fuese así, entonces puede presentarse una moción de censura sobre la información que no llegó a satisfacer al Congreso, o peor aún, si es que el ministro no quiso concurrir a la invitación, también se le puede censurar. Porque este es el primer poder del Estado y si el Congreso le dice, vienes, tiene que venir. Entonces, así es como funciona la invitación al ministro. Por lo general vienen para aclarar algunos temas que han quedado en el vacío o para exponer algún proyecto de ley, que lo pueden ser por invitaciones, ¿no?, que hace el Congreso también una moción de orden del día. Otra de las figuras de este control funcional es la estación de preguntas, que es una figura que se ha traído del Parlamento Europeo, que no funciona mucho en la actualidad, pero que le explico de todas maneras, donde los 130 parlamentarios hacen cada uno una pregunta al gabinete, a un ministro determinado. Viene el gabinete completo y responde cada una de las preguntas. Si alguna de las preguntas no fue respondida porque no estuvo presente el autor de la pregunta, o a la hora de la repregunta no tenía la respuesta del ministro, entonces la tiene que presentar luego por escrito. Esto es una figura de preguntas y respuestas para poder aclarar puntos con respuestas concretas sobre puntos diversos que tienen los parlamentarios luego de su función de representación, luego de atender a la ciudadanía y recoger de ellos un montón de inquietudes. Luego tenemos en este control funcional, ¿no?, los pedidos de información, que es este derecho que tienen los parlamentarios a la hora de atender a sus ciudadanos de pedir información a todas las entidades del Estado para aclarar situaciones, para controlar, por ejemplo, la supervisión en las obras o la ejecución de los presupuestos, donde el Congreso aquí ejerce dos funciones juntitas que van de la mano: representación y fiscalización. En base a la información atiende a sus ciudadanos, pero también controla que el Estado, que el gobierno, en este caso los funcionarios públicos, cumplan con sus funciones y hagan buen uso de los recursos públicos. Otras de estas funciones son el control, y aquí las voy a decir juntitas, a la legislación delegada, a los decretos de urgencia, que son decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales. Los decretos legislativos es la legislación que hace el Poder Ejecutivo en base al pedido que le ha hecho el Poder Ejecutivo al Congreso pidiéndole facultades para legislar. El poder para legislar lo tiene solamente el Congreso, que a veces se lo presta al Poder Ejecutivo cuando éste se lo pide. Congreso, préstame este poder, delégame facultades legislativas, pero solo se le delega por materia fija y por un plazo determinado. Pero ojo que no es un cheque en blanco. El Ejecutivo tiene que, a la hora de legislar mediante decretos legislativos, tiene que presentar esos decretos legislativos aquí al Congreso, para que el Congreso revise uno por uno y vean si es que se ciñen a la materia de la delegación, si es que no se han excedido de ese pedido de delegación de facultades. Dos, que no contravengan a la Constitución y que no contravengan a las leyes. Pueden modificarla porque tienen fuerza de ley, pero no pueden ir contra una ley si es que no la modifica. Entonces, son factores importantes que tiene que fiscalizar el Congreso. O sea, no es un cheque en blanco. Si el Congreso ve que ese decreto legislativo no se ajusta al pedido, puede modificarlo o derogarlo. En cambio, en los decretos de urgencia es esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo de poder legislar mediante decretos legislativos, pero solamente en materia económica y financiera, pero por casos excepcionales, temporales y transitorios. Pero igual, presenta este decreto de urgencia, el Congreso lo revisa y si es que no están de acuerdo, el Congreso puede derogarlo o modificarlo. ¿Ok? Este es este control. Igual pasa con los tratados internacionales, ¿no? Cuando el Ejecutivo firma un tratado, un acuerdo o un convenio internacional que tenga que ver con una modificación a normas, a la Constitución o haya que hacer leyes para que se acomoden a este de aquí, tiene que ver con derechos humanos, en fin, entonces tiene que pedirle autorización
al Congreso. El Congreso tiene que ratificar ese tratado, convenio o acuerdo internacional. Si el Congreso no aprueba ese convenio, entonces no se hace efectivo nunca. Entonces, para que ustedes vean las tremendas relaciones que hay entre Ejecutivo y Legislativo en todos estos actos de control. Es decir, no es que el Congreso legisla y el Ejecutivo ejecuta y son separados, no. La relación es constante, desde la función de legislación a la hora de presentar un proyecto de ley, como en todos los mecanismos de control político que el Congreso ejerce su función. Es importante que se sepa que el Congreso no solamente hace leyes, sino que controla que el Estado y en especial el Poder Ejecutivo hagan bien su trabajo, de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y esto, mis queridos alumnos, es todo lo que tiene que ver en un resumen con el curso de procedimientos de control político. Nos veremos en una próxima oportunidad en otro curso. Muchísimas gracias por su atención. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero.